Hola a todos, mi nombre es Yokiri Peña y nosotros le vamos a estar hablando sobre Karen Horney. Vamos a hablarle sobre su biografía, sus aportes y sus obras. Karen Horney, nacida el 16 de septiembre de 1885 en Blankenese, Hamburgo, Alemania. Esta fue psiquiatra y psicoanalista alemana, la cual le pusieron de nombre Karen Danielsen. Era hija del matrimonio formado por Brett Danielsen y Clotilde, que de cariño le decían Sony. Brett era un capitán de la Marina Noruega y ellos tenían una religión que era luterana. Esta religión era muy conservadora y esta era impuesta por su padre. Ellos vivían en el barrio llamado Ellinkel en Habsburgo con su hermano, que es nacido en 1882, y sus 4 hermanos del matrimonio anterior. Karen nace en un ambiente familiar con grandes tensiones. Su madre esta no amaba a su padre e incluso ella lo despreciaba. Ella se casa con él con temor a que no tener posibilidades. Ese sentimiento ella se lo transmite a su hija. Y lo que proviene de ese sentimiento es que ella alentara a Karen a estudiar medicina. Ella a los 13 años la integra a un liceo para así hacer sus estudios. Ya en esta época se estaban aceptando a que las mujeres estudiaran. 3 años después, ella se muda a Hamburgo para realizar sus estudios previos. Su madre, para apoyarla, para pagar sus estudios, esta lo que hacía era alquilarles las habitaciones a los jóvenes estudiantes. En 1904, Karen y el papá de Karen y la mamá de Karen se separan. Y en 1909, Karen y su madre se mudan a Friburgo, en cuya universidad para licenciatura de medicina a sus 21 años. En este mismo periodo, Karen conoce a Oscar Horney, quien era un estudiante de economía. Después, esta se traslada a Göttingen, pero ahí lo hace ya sola por una temporada. En 1909, esta se casa con Oscar Horney, el cual ahí ya ella opta por tener el apellido de su esposo Horney, y vivía en Berlín. Con lo que ganaba su esposo, esto financiaban y sustentaban a la familia. Ahí ellos tuvieron 3 hijos y en 1910 su madre y su padre fallecen. En 1911 ella termina la carrera de medicina en Berlín y ahí ella comienza a asistir a la clínica neuropsiquiátrica de la universidad, donde conoce a Karl Abraham. Este funda la primera asociación psicoanalítica alemana, que era un pequeño grupo, y ahí también estaba integrada Karen. Es asistía a terapias psicoanalísticas del psicoanálisis eh, con Karl Abraham, donde este le daba terapias. En 1923 el negocio de Oscar fracasa y este desarrolla meningitis, lo que lamentablemente tiene un cambio drástico en la personalidad de él. En ese mismo año su hermano de Karen fallece a los 40 años. En 1927 Karen se separa de su esposo y se muda con sus 3 hijas a un apartamento más económico. En 1932 ella se muda a Estados Unidos y en 1934 funda la Institución Americana de Psicoanálisis, promoviendo un enfoque más humanista y social. Esta fue docente, investigadora y terapeuta con fuertes influencias en el psicoanálisis de Estados Unidos. En sus últimos años, esta desarrolló un interés espiritual y le interesó más saber sobre el Zen. Ella conoce a un maestro y viaja a Japón. El nombre de este maestro era D.T. Suzuki. Ellos visitan templos Zen y él le comienza a enseñar un poquito más sobre qué era el Zen.
A pesar de que esta tenía fuertes dolores abdominales, ella no sabía que tenía cáncer. Ella se devuelve de Japón y viene a Estados Unidos. Cuando ya va al médico, ya el cáncer era terminal y no pudieron hacer nada. Esta fallece el 4 de diciembre de 1952 en Estados Unidos, Nueva York. Ella fallece rodeada de sus hijas y dice sus hijas que ella murió en paz. Esta fue una de las primeras mujeres en desafiar abiertamente el psicoanálisis patriarcal. Esta fue mi exposición y la voy a dejar con mis siguientes compañeros. Yo le estaré hablando sobre los aportes de Karen Horney, críticas a Freud y la teoría psicoanalítica clásica. Rechazó el concepto de envidia del pene. Horney propuso que las mujeres no envidian el pene como un símbolo biológico, sino el estatus social y el poder que los hombres han tenido históricamente. Introducción del concepto de envidia del útero. Ella argumentó que algunos hombres pueden experimentar una envidia inconsciente hacia la capacidad femenina de dar vida. Psicología femenina. Fue pionera en considerar el contexto cultural y social en la experiencia de las mujeres. Propuso que muchas de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres no son biológicas, sino el resultado de la opresión y las expectativas culturales. Teoría de la neurosis. Horney desarrolló una teoría sobre cómo las personas desarrollan patrones neuróticos para lidiar con la ansiedad básica, sentimientos de inseguridad originada en la infancia. Planteó 3 formas de afrontamiento: complacencia, moverse hacia los otros, búsqueda de aprobación y afecto; aislamiento, alejarse de los otros, autoeficiencia extrema, evasión emocional; agresividad, moverse con los otros, necesidad de poder y control, concepto de yo idealizado. Explicó cómo los individuos neuróticos desarrollan de una imagen idealizada de sí mismo que trata de compensar su baja autoestima. Esta imagen puede volverse tiránica y alejarse a las personas de su yo real, causando sufrimientos. Énfasis en el desarrollo cultural y social. A diferencia de Freud, que se centraba en el instinto, Horney subrayó que la cultura, las relaciones sociales y la crianza son clave en la formación de la personalidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Jody Tomás Castro Ramos y yo vengo a hablarles sobre las obras de Karen Horney. Karen Horney fue una influyente psicoanalítica alemana reconocida por sus contribuciones a la psicología del yo, la teoría de la neurosis y por las críticas psicoanalíticas tratadas de Freud en base a la psicología femenina. A continuación, estos son los nombres de las obras. En primer lugar está The Neurotic Personality of Our Time, que es desde 1937. La segunda es New Ways Psychologies, que esa fue del 1939. Self-Analysis, que esa fue del 1942. La cuarta fue Inner Conflicts, que esa fue del 1945. La 5 fue Neurosis and Human Growth of the Struggle Together of Relations, que esa fue del 1950. Y la última fue Feminine Psychologies, que esa fue publicada en 1967. Los temas recurrentes de sus obras fueron crítica al patriarcado y a Freud, conflictos internos, ansiedad neuróticas y culturas, influencias sobre la personalidad, búsqueda del yo auténtico, psicología femenina óptica y humanista y social. También, esto es un análisis profundo de las obras de Karen Horney, empezando por la personalidad neurótica de nuestro tiempo, que esa fue la obra que se lanzó en 1937. Es una crítica enfoque bioanalística de Freud. Horney sostiene una neurosis
no nace solo de conflictos sexuales, sino de presiones culturales y sociales. Las dos nuevas vías de la psicoanálisis, que esa fue del 1939, fue una marca de una ruptura con el pensamiento freudiano ortodoxo. La número 3 fue de autoanálisis, de 1942. Esta fue con un propósito de ayudar a las personas a entenderse a sí mismas sin depender exclusivamente de un analista. La número 4, nuestros conflictos internos, 1945. Fue un núcleo teórico que expone sus famosas orientaciones neuróticas. La número 5, neurosis y desarrollo de la personalidad, que esa fue la del 1950, que fue considerado una obra maestra. El tema en sí describe cómo la neurosis interfiere en el crecimiento del verdadero yo. Okay. La número 6 fue de la psicología femenina, 1967, que esta fue de contenido de una colección de ensayos de donde Horney refuta las ideas de Freud sobre la mujer, en especial la envidia del pene. Del pene. En resumen, los aportes teóricos de la clave en sus obras fueron sobre la ansiedad básica, un sentimiento profundo de inseguridad originado en la infancia por falta de afecto, unas estrategias neuróticas que son mecanismos dirigidos para lidiar con la ansiedad, la agresión o el aislamiento. La tercera fue yo real versus yo idealizado, una lucha interna entre lo que somos, lo que creemos ser y lo que deberíamos ser.